Yo soy el buen pastor, que da la vida por sus ovejas. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo se acercaron a Jesús unos fariseos y le preguntaron, para ponerlo a prueba: ¿es lícito a un hombre repudiar a su mujer por cualquier motivo? Él les respondió: ¿no habéis leído que el Creador en el principio los creó hombre y mujer? Y dijo: por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán los dos una sola carne. De modo que ya no son dos, sino una sola carne. Pues lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Ellos insistieron: ¿y por qué mandó Moisés darle acta de divorcio y repudiarla? Él les contestó: por la dureza de vuestro corazón os permitió Moisés repudiar a vuestras mujeres, pero al principio no era así. Pero yo os digo que si uno repudia a su mujer, no hablo de unión ilegítima, y se casa con otra, comete adulterio. Los discípulos le replicaron: si esa es la situación del hombre con la mujer, no trae cuenta casarse. Pero él les dijo: no todos entienden esto, solo los que han recibido ese don. Hay eunucos que salieron así del vientre de su madre, a otros los hicieron los hombres, y hay quienes se hacen eunucos ellos mismos por el reino de los cielos. El que pueda entender, entienda. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy la Iglesia celebra la memoria litúrgica de San Maximiliano Kolbe, el padre Kolbe, un franciscano polaco que estaba haciendo una obra extraordinaria de evangelización, un enamorado de la Santísima Virgen. Había fundado la llamada Ciudadela de la Inmaculada, una revista muy difundida. Había hecho una gran labor apostólica en Japón, pero se encontraba en Polonia en el momento de la invasión de los nazis y de los comunistas, y fue llevado al campo de concentración de Auschwitz. Estando en el campo de concentración había habido una deserción, y entonces los alemanes, como castigo, decidieron diezmar a la población reclusa. Los pusieron en fila, 1 de cada 10 era sacado de la fila para ser fusilado. Al lado de donde estaba el padre Kolbe, fue seleccionado, porque le tocó así, un hombre que empezó a pedir clemencia, diciendo que tenía mujer, niños pequeños, que no le mataran. Entonces el padre Kolbe se ofreció voluntario: dejadle a él, matadme a mí. Podía haber pensado: yo valgo más que este hombre. ¿Por qué? Porque yo tengo muchas cosas que hacer, él tiene que cuidar a sus niños. Bueno, pero yo tengo que hacer una obra evangelizadora extraordinaria que va a quedar truncada si a mí me matan. El padre Kolbe hizo lo que tiene que hacer un verdadero hombre católico. Aquí estoy yo. No sé si mi obra es más importante que la educación de los niños de este hombre, pero este hombre ahora es para mí Cristo que pide clemencia, y yo me ofrezco por él como hizo Cristo ofreciéndose por mí. La gran obra del padre Kolbe no fue la enorme difusión del amor a la Santísima Virgen Inmaculada, y esa fue una gran obra. No fue el apostolado en Japón, y esa fue una gran obra. La gran obra del padre Kolbe fue ofrecerse para que un hombre pudiera vivir, porque tenía que cuidar de sus niños. Ofrecerse para que a él le mataran. Por eso hoy la Iglesia le honra en el capítulo de los más grandes, de los grandes santos, en el capítulo de los mártires. Con respecto a este Evangelio, es claro: no al divorcio. Es claro, no al divorcio. No digo que sea fácil. Tampoco fue fácil para el padre Kolbe ofrecerse como mártir.
no es fácil, pero el Señor lo dice con toda claridad. No al divorcio. Eso no significa que no haya situaciones límite, que las hay, por desgracia, en que esa relación matrimonial tenga que terminar con la separación o, en algún caso justificado, con el divorcio. Pero no se puede un nuevo matrimonio sin haber conseguido la nulidad matrimonial. Y si se hace, el Señor es muy claro. El que se divorcia de su mujer y se casa con otra, comete adulterio contra la primera, y lo mismo si es la mujer la que se divorcia de su marido y se casa con otro. El Señor es muy claro. No digo, repito, que sea fácil, pero el Señor es muy claro. No podemos aceptar el divorcio. Algunos dicen que el Señor estaba influido por la costumbre de su época. Yo no sé si cuando dicen esto es porque sus neuronas estaban de vacaciones. Es posible. Porque, aparte de que eso no es verdad, nunca fue verdad, pero es que además los propios fariseos dicen, Moisés nos ha permitido esto. O sea, que costumbre de su época, ninguna. La costumbre de su época era el divorcio. Y no solo el divorcio, era el repudio. La diferencia era que para el repudio, lo dicen los fariseos, ¿es lícito a un hombre repudiar a su mujer por cualquier motivo? Pero es que en la ley judía estaba esto también especificado. Si a una mujer se la quemaba la comida mientras cocinaba, porque se distraía por lo que fuera, llegaba el marido y se encontraba con que la comida no estaba buena, que estaba quemada, eso era motivo legal de repudiar a su mujer. La mujer no valía nada. El rechazo al divorcio es volver al plan originario de Dios. Dios los creó hombre y mujer. Dejará el hombre a su casa y se unirá a su mujer y será una sola carne. Pero es también defender a la mujer. Nunca he oído hablar de la existencia de un padre soltero. Y sin embargo, continuamente se habla de madre soltera. No se dan cuenta de que la mujer es la parte débil y de que el Señor quiere defender a la parte débil y que el divorcio perjudica sobre todo a la mujer, que es tratada como algo usado, mientras que el hombre presume de haber tenido aventuras y la mujer tiene que avergonzarse de haber tenido aventuras seguramente menos que las que ha tenido el hombre. Por eso, el Señor, para defender a la mujer y para defender el vínculo matrimonial, dice no al divorcio y para defender también a los hijos. Pero hay una cosa más en este Evangelio y no puedo pasarla por alto. Los apóstoles, en ese contexto de permisividad, dicen, ¿tú dices que no merece la pena casarse? ¿Sin divorcio? Los apóstoles lo dicen. Sin divorcio no merece la pena casarse. Y que se sepa, solo uno de ellos, San Pedro, estaba casado. Bueno, si no te puedes divorciar, a ver, no tiene cuenta casarse. El Señor dice, no, eso es solamente para aquellos que Dios les ha concedido ese don. Si tienes en tu interior la inquietud de servir al Señor completamente, no porque no merezca la pena casarse, sino porque sientes un vacío dentro que solo Dios puede llenar. Escribe para poder hacer un discernimiento vocacional, porque quizá tengas ese don que el Señor dice que da a algunos, a aquellos a los que Él ha elegido. Muchos son los llamados y pocos los elegidos. Quizá tienes ese don. Y si eso es así, nada te va a llenar, nada. Nada te va a llenar. Solamente Dios te va a bastar, te va a llenar. Solo Dios basta. Por tu bien, haz discernimiento vocacional. Eso te ayudará a saber si Dios te llama para ser su apóstol o si Dios quiere que sigas ese otro camino de santidad que es la vida matrimonial. Que así sea.